Muy bien. Voy a compartir mi pantalla porque creo que será más fácil. ¿Veis bien el documento? Sí. Sí. De acuerdo. Básicamente lo que he hecho, como la última vez, ha sido poner las citas que me han interesado. Así que si, digamos, fuera de estas citas hay alguna página en la que queráis que nos detengamos, pues simplemente lo decís y, y lo vemos. Me he hecho un pequeño resumen de lo que habíamos visto porque ha pasado mucho tiempo. Recuerdo que estamos en el capítulo tercero de la segunda parte, que se llama... la segunda parte es libertad, ejercicios espirituales y deseo de ser. Y estamos en el tercer capítulo de esta segunda parte que se llama Teología de los afectos y educación estética. Entonces, lo que habíamos visto la última vez, disculpad que lo encuentre, eran las tres primeras secciones de este capítulo. El capítulo tiene tres secciones que no siempre, como a veces ocurre con el autor, no siempre es obvio de qué forma se relacionan entre sí. La primera parte es un examen de las ideas estéticas de tres jesuitas novohispanos, básicamente fundamentadas en los ejercicios espirituales. Estos tres jesuitas son Tomás de Alfaro, que enseña entre 1664 y 1678. El segundo es Baltasar López, alrededor de entre 1610 y 1651. Y por último, Luis de Villanueva, de 1605 a 1659. Los vimos, cada uno de ellos, que tiene obras de distinto tipo, y pasamos a la siguiente sección que se llama apropiación del deseo de ser. Entonces, si os parece, recuerdo que lo último que vimos, si no recuerdo mal, es una especie de excurso de Curie sobre Bataille, Lacan y Foucault, ligeramente inquietante. Así que tal vez podemos retomarlo a partir de ahí. Es la sección antes de la última parte que se llama Barroco, Metáfora ¿Qué, y Unidad. qué ¿Estamos página? todos más o menos de acuerdo? ¿Qué página? 174. 174. Vale, vale. Eso es, sí. Yo estoy en la 173. Sí, sí, adelante, sí. De acuerdo. Entonces, si os parece, voy leyendo mis secciones y si queréis comentar algo fuera de esto, pues lo decís. Bien. Es mediante este proceso ascético, como recordamos que está hablando sobre los ejercicios espirituales de Loyola, como el yo descubre por el trabajo purificador la invisibilidad que lo constituye en tanto que carnal, es decir, el deseo de ser. La existencia humana se transparenta en este proceso, no sin tensión, pues permanece implicada en el movimiento de desciframiento que suscita. Es decir, en tanto que carne y sentidos cae, se levanta y asciende. Hombre A carnal, ver, hombre invisible. una cosa, Ajá. sí, a mí sí que me interesaría señalar varias cosas. Primero, Uh-huh. a lo mejor de esto, bueno, seguro, no, iba a decir, bueno, los ejercicios espirituales son ejercicios, tienen un nombre que es ejercitarse, es un nombre, es un nombre que pertenece a un vocabulario de ascesis, o sea, de autoactividad de la persona. Por ir rápido. Esto es gloriosamente pelagiano. O por ir mucho más rápido. Eso de considerar que las personas, mediante la autorreflexión y el autoesfuerzo la autoelaboración la concentración de todas las facultades, la homogeneización de todas las facultades que diría Lucas hablando de la literatura, consigue él encontrarse a sí mismo y autodesarrollarse a sí mismo. Hombre, es una antropología gloriosamente renacentista, gloriosamente optimista. Es como coger el ascensor, subir 500 pisos, llamar en la puerta y decir, oye, a ver dónde tienes la gracia, que yo ya he llegado aquí, para decirlo, o sea, gloriosamente pelajero. Me parece además recordar que los ejercicios espirituales los redacta varias veces en la época en que ni es cura,
ni ha estudiado todavía en la Universidad de Teología, recién salido de las heridas y de las tremendas operaciones que, bueno, poco después de todo esto, ¿no? O sea, a mí siempre me ha... Porque además hay por ahí una gran cantidad lo digo en mi calidad de laico, hay por ahí una gran cantidad de literatura despreciativa de los ejercicios espirituales, como lo que no es un ejercicio espiritual es un acto de misticismo. No hay misticismo. El misticismo sí que es un arrebato. Te entra por algún agujero del techo una luz del cielo y te transporta como a Santa Teresa o a la Beata no sé cuánto. No. Es un acto de autoesfuerzo, de autorreflexión, de autoconstrucción, de autoactivación. Hombre, esto me parece y me parece que corresponde a una necesidad de una nueva antropología. Hasta entonces, ¿por qué no? Yo otras veces, en otras ocasiones, lo que sí que me he preguntado es por qué la necesidad de configurar la imaginación, ¿no? ¿Por qué en lugar de ir... Bueno, yo he pensado que se debe a que a que la literatura, a que los evangelios y demás material neotestamentario es muy flojo para suscitar una imaginación renacentista, bueno, del yo. Pero esto ya sería una cosa aparte. A mí me interesa situar esto, la escesis, el autodesarrollo, el autoprotagonismo, la autoconcentración para buscarse uno a sí mismo. Esto, si lo comparamos con ideas que podemos pensar de un San Agustín, que todos somos una deyección, una purria, un no sé qué, pues bueno, o sea, yo me quito el sombrero, ¿eh? Y nada, esto es lo que quería decir. Y yo, si me permitís, Gracias, también, Joaquín. perdón, Arnau, interrumpo para una cosa. Releyendo también las páginas inmediatamente anteriores, hay un motivo que se repite de manera insistente, que pido ayuda para que me pueda, a ver quién me puede ayudar a entenderlo. Es que está en relación al título de la segunda parte, el deseo de ser. Se repite como hasta, no he buscado exhaustivamente, pero hasta una, dos, tres, cuatro veces en 20 páginas. La última justo antes del apartado barroco, por ejemplo, en la página, y es el siguiente. En la página 154, en el final del primer párrafo, dice: de este modo se enuncia una definición del hombre, la definición de un hombre invisible al mismo tiempo que carnal, invisible en calidad de carnal. Más adelante, en la página 166, también al final del primer párrafo, nuestro deseo de ser, que no es otra cosa que devenir invisibles en calidad de carnales. Más adelante, en la página 170, y aparece en los mismos apartados de los diversos autores que explica. En la página 170, en el tercer párrafo, el final del tercer párrafo, hemos creado las condiciones para apropiarnos de nuestro, otra vez, deseo de ser, es decir, devenir invisibles en calidad de carnales. Y acaba en la página 174, justo antes de que empiece el apartado barroco, metáfora, unidad y alteridad, insistiendo en ese motivo que aparece en el título de la segunda parte que es el deseo de ser. Yo pensé que podría, después de releerlo, podría entenderlo contextualmente, así como el resto del texto se me hace bastante comprensible en términos generales y la idea me parece más o menos clara, ese motivo se me hace confuso y un poco oscuro. O sea que si a alguien se le ocurre algo o tiene algo que decir, yo lo agradeceré. Es solo una pregunta, ¿eh? Creo que es o sea, efectivamente es como un... Sí, yo no es que tenga la respuesta, creo que o sea, es uno de los motivos principales, tal como yo lo entendía, y creo que se ve un poco claro cuando habla sobre metáfora. Yo entiendo que cuando está hablando de invisibilidad, está hablando de universalidad también, es decir, la relación entre visible, digamos, entre invisible y carnal, de algún modo es una relación entre universal y particular, que para él es lo que refleja la metáfora barroca. No sé si alguien tiene otra interpretación. Creo que no siempre es claro la forma como lo expresa
a Uri, precisamente porque hay una cierta, no sé, una cierta tendencia derridiana o una cierta fascinación con lo indecible, pero yo lo he entendido así, o sea, creo que cuando dice invisible está hablando de una cierta universalidad, que es lo que se descubre justamente en este mundo transmoderno, barroco, novohispano, mestizo. La invisibilidad es el carácter universal del ser humano, ¿no? La unidad del ser humano, pero que se manifiesta pues, particularmente en esta síntesis, ¿no? Pues es No posible, sé tiene si, que... no sé si lo habéis entendido de forma distinta. Yo es que no he sabido, no he sabido, no he sabido encontrarle, no he llegado a ninguna hipótesis. Y claro, parece un tema muy, parece el tema, el corolario un poco, ¿no? Es título de capítulo, el deseo de ser. Bueno, esto bien, hasta ahí no, en eso no, pero eso de la carnalidad, la invisibilidad, ese enlace que hace, ese moto que se repite, pues la verdad es que no acabo de... Bueno, nada, no quiero que nos enroquemos en esto, pero bueno, ahí lo dejo por si alguien tiene algo que decir. O si alguien me lo puede aclarar o ayudar a... ¿Alguien tiene algo? Yo creo que es muy importante, o sea... Y es decir, por separado, lo del deseo de ser o lo de la carnalidad lo explica muy bien. La importancia de la encarnación en la fe cristiana. Luego es verdad que lo explica muy bien cuando habla del arte y la necesidad de bajar a los sentidos del ser humano corriente. Es decir, Tal vez, mira, la manera en que se engarza en esa especie de lema, no consigo, bueno, y lo de la sobre todo lo de la invisibilidad, pues no sé si es por donde tú dices, la verdad es que no lo acabo de pillar. Pero bueno, lo podemos dejar ahí también, ¿eh? No sé. Quizá requiriera conocerlo, haber leído los ejercicios espirituales, que a lo mejor nos daba la pista, no lo sé. No sé por dónde puede ir la cosa. A mí también me parece un asunto central que valdría la pena que alguien que lo tuviera muy claro lo pudiera explicar. Yo lo entendí en términos un poco distintos, pero creo que como lo dice Arnau, en base a la dicotomía clásica de esencia y manifestación. Manifestación sería la carnalidad, esencia siempre es algo invisible. Entonces, y es universal. Invisibilidad y universal caen del lado, en esa dicotomía, de la esencia, y carnalidad y visibilidad, concretud, caen del lado de lo que es el fenómeno o la manifestación. Entonces, en términos de esa pareja, esencia y fenómeno, esencia y manifestación, yo lo podría entender, pero estoy tan lejano al contexto intelectual de estos autores que, a pesar de que lo que dice Arnau me resuena, no sé si tiene algo que ver o no. Pero me parece central por la cantidad de veces que se repite. Sí. Yo donde creo que lo llegué o sea, donde lo vi mejor es en este párrafo que he copiado de la página 178-79, que es cuando va a hablar sobre Sor Juana, que pone un trozo de su poema, y después habla sobre metáfora barroca, ¿no? Y podemos leer los dos, ¿no? El de la 178 y el de la 178-79, y luego regresar a donde queráis. Dice... pues lo que llamamos barroco jesuita novohispano, expresión y génesis de un México en gestación y maduración, es el movimiento cultural de síntesis surgido de la práctica de los ejercicios espirituales, de una teología de los afectos y del consecuente deseo de ser. Hasta aquí creo que todo está, digamos, comprensible, ¿no? Deseo de ser que, como vimos, extensión y escisión constante, purificación de la razón,
los ejercicios virtuales, rechazo de lo finito, ascensión a lo infinito, rechazo de los lenguajes que creen simbolizar racionalmente las hendiduras y cimas del ser humano, y por ende la aceptación del uso de la metáfora para expresar lo impensable. Aquí es donde yo no estoy de acuerdo con Curie, y creo que tal vez es uno de los lugares en los que podemos tener, o sea, podemos no estar entendiendo a qué se está refiriendo por no estar en las mismas coordenadas intelectuales de Curie, ¿no? Luego dice, porque el barroco, en tanto ascensión dolorosa a la otra escena, no pretende representar la realidad tal y como la vemos. Quiere representar la realidad que no vemos, es decir, lo invisible, ¿no? Pues en la metáfora, expresión de lo indecible, los significados se niegan a sí mismos. Se trata de un acontecimiento que las palabras no alcanzan a expresar. Y está, aunque le aguarda, está citando a Sor Juana, descubierto de cubierto. Es esta paradoja de Sor Juana, ¿no? No podemos decir lo que quisiéramos decir, pues aunque las palabras significan, no recubren lo descubierto justo por cubierto, ¿no? Yo cuando leía esto, o sea, a mí a lo que me resuena esto de que las palabras no alcanzan a expresar, de que los significados se niegan a sí mismos. Esto es casi, o sea, es estructuralista, ¿no? Es derridiano. Y eso es bastante, para mí es incoherente con el barroco y con la estética barroca, ¿no? Sí. Porque la metáfora no es necesariamente, o sea, la metáfora nunca es expresión de lo indecible, es justamente lo contrario, o sea, es Lo constatación contrario. de que todo es decible, ¿no? O sea, Eso. ¿cómo define Gracián el concepto? Dice, un acto, Gracián, o sea, el teórico del, ¿no? barroco expresión, del barroco español, de la expresión española, un acto del entendimiento que expresa la correspondencia que se halla entre los objetos. Si hay correspondencia entre los objetos, que es lo que hace el concepto, metáfora es una forma de concepto, pues justamente estás expresando, ¿no? La paradoja del poema de Sor Juana, de que de puro estar escondido está todo manifiesto. Esto no es un significado que se niega a sí mismo, sino que puede expresar una contradicción real, ¿no? O sea, en la metáfora el significado es el significante, ¿no? Esto es lo que Aparte para de mí... que eso sería una paradoja, no una metáfora. Exacto, sí. Y la paradoja expresa una contradicción. Una contradicción. Que puede ser real. Es decir, Sí. si está escondido pero manifiesto es lo que pasa en una relación entre universal y particular, ¿no? El universal está escondido pero está presente en el particular. Para mí la metáfora en la que tiene sentido pensar en el contexto barroco, pues es lo de la Eucaristía en el Japón, ¿no? Pues usar arroz y sake en lugar de usar pan y vino, ¿no? O sea, esto es la metáfora, ¿no? Y es lo que provee, digamos, este mundo transmoderno, como lo queramos llamar. Es decir, para resumir, creo que en Curie hay un fondo, o que tal vez él no lo expresa bien, o que yo lo estoy entendiendo mal, pero para mí hay un fondo derridiano que no, digamos, que no es compatible con el programa estético o sea, estético e intelectual del barroco, ¿no? Sí. Y luego el deseo de ser, tal y como queda en esta, queda como muy trasladado a otro planeta. Pero a mí me parece que los ejercicios espirituales plantean la conformación de la personalidad para salir al mundo. En este sentido, como el estoicismo. En un momento dado dice que no es griego. Yo no sé si hay un debate oculto con la interpretación de Adot que llama al estoicismo, a la filosofía estoica, ejercicios espirituales. Adot había sido cura. Sí. Pero a mí me parece que los ejercicios espirituales, el deseo de ser es el de salir, el deseo de encontrarse con una nueva fuerza interna y salir al mundo. No es la mística, ni es la tebaida, ni es el eremitorio. Es prepararse para, ¿no? La acción. Bueno. Vas mal de tiempo. Haz lo que puedas, ¿no? Y nos dices cuando tienes que marchar. Sí. Yo en unos minutos tengo que dejar. Pero creo que, o sea, de hecho, mi
lo que quería centrarme es justamente lo que ha dicho Antonio, que creo que esos son los temas principales, ¿no? Tengo en la página 173, perdón, sí. Página 173, hombre carnal, justamente, ¿no? Hombre carnal, hombre invisible, es pues una tensión constante a lo largo del siglo XVII. La tensión se produce entre el hundimiento de la carne y la elevación del espíritu que penetra carne, sentidos y sentimientos. Ascender, devenir invisible, implica movimiento, innovación, espontaneidad, cambio, lucha con las pasiones y la carne que movilizan y aturden. Se va de la violencia del conquistador a la caridad del evangelizador, de la violencia del encomendero al programa de promoción cultural y social de los indios con su gobierno de pacificación y justicia en Fray Alonso de la Veracruz, en Juan de Zapata y Sandoval, de la esclavitud y sumisión del indígena a su recuperación como ser humano y como persona, de las figuras tumbales prehispánicas de la pirámide de Cholula a las figuras del techo de la capilla del Rosario en la Puebla de Los Ángeles, de la presencia de elementos prehispánicos a los símbolos católicos en la fachada de la iglesia de Chignahuapan, que es el ejemplo que pone luego Curi como paradigmático de esto, ¿no? En la Sierra Norte del estado de Puebla, del uso de chirimías, flautas y vihuelas en la Catedral de Puebla a la música de Juan Gutiérrez de Padilla. Mundo carnal y ascensión espiritual, mundo prehispánico y mundo católico, que estas dicotomías, pues no sé, tal vez también las podemos discutir, ¿no? O sea, si lo prehispánico e indígena es la carne y luego el espíritu es lo católico, ¿no? Son dos vectores que se distribuyen en la disposición de dos pisos de un solo y mismo mundo, de una sola y misma casa, en una amalgamación en la que por fuerza uno y otro asumen elementos ajenos. Que es un problema, creo, es el problema del... O sea, cuando se usan categorías como mestizo o mestizaje, ¿no? Que en México han tenido... Supongo que hay gente que lo conoce mucho mejor, ¿no? Pero que se han desarrollado mucho. Pero que cuando se usa, o sea, cuando decimos mestizaje y hacemos este tipo de dicotomías entre lo católico y lo indígena, parece que lo indígena sea una cosa unitaria, cuando está lejos de ser, ¿no? Está lejos de serla. O sea, lo indígena es una pluralidad enorme que había en México en el momento de la conquista y después, ¿no? Decir mestizaje como si la relación sea entre un catolicismo único y un indigenismo también único, creo que también puede ser problemático. En fin, y aunque carne y espíritu se esfuercen en ser inseparables, no por ello dejan de ser realmente distintos. Por ende, el ser humano solo alcanza identidad como ser humano en la medida en que, siendo esa identidad no una esencia fija e inmutable, sino una existencia siempre en movimiento, se despliega como verbo en conjugación hasta alcanzar el verbo infinitivo ese ser. Yo Porque sí cambiar que, de escena... una cosa, sí que propondría, o sea, creo que estábamos de acuerdo en que una vez terminemos este libro podríamos leer la Disputación Metafísica 19. Yo propondría también la 31, que es sobre la existencia. Es la desesencialización del pensamiento, o sea, es la historicidad. Convertirlo en existencia es hablar de historicidad. Es la Disputación 31. En Cujú, el texto de Cujú que envié, bueno, era esto, señalar un poco. No interrumpo porque propongo, o sea, y lo vamos pensando. No interrumpo más porque vas justo. Gracias, Joaquín. Porque cambiar de escena, llegar a ser, no es otra cosa que devenir invisible en tanto que carnales. Deseo de ser. Por eso, estética, ética y política en la Nueva España no tienen el mismo significado que el que se vive en Europa. ¿Sigo? El arte europeo, interpretado según un estilo típicamente indiano, como es el tequitqui, que son estos, si no recuerdo mal, estos bajorrelieves, manifiesto en los conventos del siglo XVI en Huejotzingo, Zacatlán, Xochimilco o Yecapichtla, es la mejor expresión de lo dicho anteriormente. Arte predominantemente rural, pues los conventos se erigen en lugares de alta densidad de población indígena. El tequitqui juega su papel en manos indígenas y para la mentalidad indígena como vía de divulgación del cristianismo y asentamiento de las nuevas estructuras políticas y económicas.
Y si queréis termino este párrafo y luego os dejo que sigáis. La compañía de Jesús profundiza en ese deseo de ser. Si carne y espíritu son inseparables, también son realmente distintos. El cuerpo, la carne, posee sus propias leyes, sus propias reglas, sus pasiones, que solo se definen dentro, en sí y por analogía con el espíritu. De esta manera, carne y sentido siguen sus propios derroteros bajo el impulso de fuerzas derivadas de esas leyes. Estas leyes inconscientes, sin duda, lo explican todo, salvo la unidad de síntesis donde carne y espíritu entran en comunión. Unidad de síntesis que remite a una unidad superior, a almas cuyo lugar está en otra parte, en otro lugar más elevado, otra escena que hay que descubrir en el movimiento de la vida y que se afirma por todas partes como deseo de ser. Si no queréis decir nada, creo que con esto se termina se puede entrar en la última sección, que es la quinta, la de barroco, metáfora, unidad y alteridad, que es donde está esta discusión sobre Sor Juana, entre otros. Y si no os parece mal, yo tendría que dejaros para dar clase. Gracias por el esfuerzo, Arnau. No, por favor, a vosotros. Nos vemos en la siguiente sesión. Adiós. Chao. Vale, hasta luego. No. Luego, Entonces, decidme dónde queréis que continúe. Podemos pasar a la página 189, como habíamos quedado. Sí, que habías preparado, sí. ¿Eh? ¿Sí? Sí, lo que habías preparado, ¿no? Era lo que sí. Pues, bueno, tengo cosas marcadas por en lo anterior, por supuesto, como todos seguramente, pero... Si quieres pues, recapitular en esa parte que ha quedado ahí un poco en la de barroco, metáfora, unidad y alteridad, no hay problema. No, pues es... Bueno, es... Bueno, pasamos a la 189, si os parece bien, mejor, ¿sí? Decidme, ¿eh? O sea, no me veis, por lo tanto, no veis la cara de perplejidad que tengo, o sea... No me veis ya, algunos porque no consigo conectar mi cámara, ¿eh? Bueno, pues entonces en la página 189 entramos en la ciencia media y lo que se explica sobre Antonio Núñez de Miranda. De esta persona tenemos una caracterización hecha por el estudioso, caray, bastante dura, por Octavio Paz, bastante severa. Yo he intentado encontrar información, no es el típico, no es tal y como se nos presenta un hombre del aparato, sino es un hombre de la compañía y trabaja en haciendas, dirige una hacienda. Bueno, esa es información que os he querido pasar. En la primera página yo no tendría nada que decir. Es en la segunda página, o sea, en la 190, donde comienza a hablársenos de la ciencia condicionata. El Tractatus de Scientia Dei, que es una obra de 135 páginas con un breve proemio. Habla de las distintas, bueno, narra que lo escribe para honrar la gloria de Dios y la compañía de Jesús, y está dividido en 4 partes. La primera versa sobre la ciencia en común, la segunda sobre la ciencia primaria, la tercera sobre la ciencia de... Son las distintas ciencias que se le atribuyen tradicionalmente a Dios. Y estamos en un ejercicio de recuperación de lo que han hecho los jesuitas, Jesús Suárez, que se ha visto obligado a atribuirle a Dios una nueva capacidad intelectiva de conocimiento, no de producción, sino de conocimiento. Y esto es consecuencia del hecho de haber otorgado al ser humano la capacidad de ser causa libre y de ser autoproducción de sí mismo. Entonces, esto es lo que plantea un grave problema. Si el ser humano es
contingente y está constantemente construyendo futuros contingentes posibles. Cada acción humana es, todo ser humano puede, que es causa libre por voluntad divina, puede ante cualquier acontecimiento hacer una cosa, hacer la contraria o no hacer, y constantemente está dirigiendo su propia acción. Si no existe si el ser humano es acto y no predeterminado por potencia, que estos son debates de Suárez, si el ser humano realiza acciones y los siguientes seres humanos parten de sus acciones sobre el suelo de las acciones de los demás y el mundo humano es contingente, cambia históricamente, no está. ¿Cómo puede la divinidad conocer desde toda la eternidad esto que no depende de ella? La relación entre la divinidad y la acción humana ha cambiado en el sentido de que, por ejemplo, para Santo Tomás, cualquier ser humano para hacer, aunque sea libre de hacer, para hacer, cuando quiere hacer, está utilizando es Dios quien le presta constantemente su capacidad de acción. En este modelo nuevo que tenemos en las disputaciones metafísicas, la divinidad en un momento dado crea un ente al que le dota de plena libertad y de capacidad de deliberarlo todo. Y entonces, ¿cómo el problema que se plantea? O sea, esto sería la parte asombrosa, torrencial, la disputación 19, la disputación 31 sobre la existencia, que son sobre la historicidad humana, son las que plantean este problema secundario para un creyente muy importante, teológico, de si el ser humano se crea constantemente a sí mismo y los futuros posibles son contingentes y dependen de voluntades humanas, ¿cómo puede ser que Dios os pueda conocernos desde toda la eternidad? La frase, el nombre que le dan dos nombres distintos. Uno es ciencia condicionata. Decir que Dios tiene un conocimiento condicionado desde toda la eternidad, pero condicionado, ya es toda una expresión. Es decir, es un conocimiento que va a ser sobre las acciones de un ser que por voluntad divina tiene su propia autoactuación. Un ser que no preexiste desde toda la eternidad como esencia en la mente divina. Este es las ciencias, bueno, las ciencias las tradicionales son las de simple inteligencia y la de visión. La de simple inteligencia es de las esencias. Dios, según la tradición tomista, Dios poseía estas dos ciencias. La ciencia de simple inteligencia, que conoce las esencias. Dios conoce las esencias desde toda la eternidad, existentes o no existentes. Porque lo que está en conocimiento de Dios no tiene por qué haber pasado a existencia. Estamos en el otro modelo, Y la ciencia de visión conoce objetos que existen o han existido. Y también puede conocer. Estas eran las ciencias tradicionales. Como todo dependía de la constante intervención de la divinidad, para entender, la divinidad podía conocer todas. No había ningún problema en explicar el conocimiento divino del futuro de seres cuya esencia estaba prefigurada, ¿no? Este es el asunto que se nos abre, el tema, ¿no? En la página 191 me parece que es poco claro, lo leo. Así Dios tiene conocimiento de simple inteligencia y de visión. El primer tipo de conocimiento señala como objeto a los eventos contingentes futuros
posibles. Por él, Dios conoce las cosas que Samuel puede hacer si viviera bajo tales circunstancias. Bajo tales circunstancias que ya serán preestablecidas. Dios le habrá puesto en esas circunstancias. Es un conocimiento totalmente anterior a la voluntad divina que le permite conocer necesariamente los posibles. El conocimiento de visión tiene como objeto los eventos contingentes futuros, actuales o absolutos. Por él Dios conoce que Samuel de hecho vivirá en tal situación y de hecho delinquirá. Pero estas dos formas de atributos de conocimiento divino quedan desbordadas por el hecho ontológico de que se piensa que hay un ser al que Dios le ha otorgado la capacidad no de decidir A o B ante las situaciones que Dios le ponga. Dios le dará un cáncer y le dirá si... No, la nueva configuración es que el ser humano genera actividad constantemente nueva por su propia voluntad, una actividad que no tengo las citas de Suárez. Suárez tiraría, al hablar de esta actividad, de ciertos elementos marginales de Aristóteles. Nos hacemos constructores construyendo viviendas. Nos hacemos constructores de viviendas construyendo viviendas. Aquí no hay potencia-acto. El acto genera la potencia. Bueno, pues ante un ser cuya acción lo constituye, ante un ser que es existencia, ante un ser que se autogenera a sí mismo constantemente en libertad, ¿cómo puede? No da justificación del conocimiento por parte de la divinidad estas otras dos formas de conocimiento divino que son desde toda la eternidad, porque desde toda la eternidad ha sido posible prever lo que hará todo ser humano en todo momento, ¿no? Y este es el debate en el que nos encontramos. No sé si estoy siendo... No es difícil seguir las líneas generales de este Tractatus. El entrelazamiento de los temas divinos denota claramente el influjo suareciano. Núñez tiene evidentemente dicho influjo. Por eso señala lo que es verdadero, lo que procede de lo alto, preparándose para el estudio de la ciencia media y de la gracia, ¿no? En este artículo, en este estudio, bueno, más abajo. Esta es sin duda la intención del Tractatus, y esto es especialmente por tres razones. La primera, porque con la ciencia media el estudiante aprenderá que existe un vasto y complejo terreno dependiente de las decisiones libres del hombre. El arbitrio humano es el topos de la libertad en concordia con la gracia. Segunda, porque aprendiendo a usar esa libertad, esa causa libre, así la define Suárez, el ser humano causa libre. Esto es Disputación Metafísica 19. Aprenderá a tener capacidad de responder a una sociedad que tiene sus pautas y estructuras determinadas, asumiendo a la vez el reconocimiento de las limitaciones y puntos débiles del hombre, rectificando, modificando, cambiando y creciendo. Yo no creo que la respuesta al hacer venga de la teología de la ciencia media. O sea, la ciencia media no está intentando elaborar meditación sobre lo que el hombre debería hacer. Está intentando dar respuesta a cómo puede conocer Dios un ser que es histórico, cuya acción es en devenir, y en el devenir a partir del devenir anterior de otras personas. Esa es la clave de este elemento, de esta teología. Un intento que además en algunos momentos viene de par, yo he visto en algunos, viene de par de un intento de responderlo también, o de complementarlo también mediante el cálculo de probabilidades. Hay un desarrollo matemático de probabilidades que no es satisfactorio, porque las probabilidades no pueden resolver la historicidad humana. O sea, a base de intentar hacer cálculo de probabilidades de lo que... El cálculo de probabilidades dentro de un mundo estanco, cerrado, no dinámico, puede
podría servir para saber cuántas distintas posibilidades de acción hay en un mundo dado, pero en la historicidad humana, en la que lo que va a existir son contrafácticos, no es posible. Y este es el tema, cómo Dios puede llegar a conocer la historicidad humana. Trátase de escrutar, a ver, no, aquí más arriba. Por último, porque ello arrastra consigo síntesis, imaginación, inventiva, construyendo un modo nuevo de entender el saber la realidad y la realidad. Realidad que por lo pronto es constituida por el poder político y militar español, el poder económico criollo, el poder religioso, que, bien, esto, pero la teología de la ciencia media o la ciencia condicionata está en otro problema, Un poco más abajo, desde el mismo arranque del Tractatus, el propósito de Núñez es claro: conocer las almas, conocer esta causa libre, independiente de la voluntad divina. Causa libre, independiente de la voluntad divina. ¿Cómo conocerá Dios un ser que es independiente de su voluntad? Por voluntad divina, un ser que es independiente de su voluntad. Es, por lo tanto, este es el tema. ¿Cómo poder, dado que cree en Dios, cómo justificar desde la necesidad de la omnisciencia divina este conocimiento de lo histórico, teniendo en cuenta además que Dios no puede cambiar? No podemos estar pensando que Dios, o sea, tiene que ser un saber, una forma de saber desde toda la eternidad, porque Dios no hay potencia y acto, no puede cambiar su conocimiento de algo que todavía no ha existido y que es existencia y es perseverar en el hacer y no esencia, y no puede estar, por lo tanto, como esencia en la mente divina. Este es el problema que intenta responder la ciencia condicionata o la ciencia media, pero difiere de ambos porque, más abajo, porque, bueno, podemos seguir leyendo. Aquí está el papel fundamental de la ciencia media. Es una teología que tiene semejanzas y diferencias, igual que el conocimiento de visión. El objeto del conocimiento condicionado es contingente. Igual que el conocimiento de simple inteligencia es anterior a todo decreto divino, pero difiere de ambos porque a través del conocimiento condicional Dios ve en su esencia y desde la eternidad no solo las cosas que un agente libre actualmente hará y posiblemente pueda hacer, sino también las cosas que él haría en las infinitas circunstancias en las que puede ser puesto. Más precisamente, Dios tiene conocimiento condicional solo si conoce todos los condicionales verdaderos acerca de los futuros contingentes. Este es el asunto. Esta es la madre del cordero. Una vez sabemos que el ser humano es totalmente contingente y que está constantemente constituyendo su mundo de vida y con las modificaciones que introduce el presente, las siguientes sucesiones de acción parten de un condicionante distinto y serán distintas, la historicidad, dado esto, cómo desde toda la eternidad puede conocerlo Dios. Ese es el asunto. Sigue en esta línea, ¿no? Antonio Núñez de Miranda encara en 8 artículos bueno, este es el mismo tema, el mismo gran tema que alrededor de 1500 introdujo Luis de Molina, que Suárez penetró como pocos y que ahora Antonio Núñez de Miranda encara en 8 artículos enfocándolo con método a la vez próximo y diferente al de los maestros. Próximo porque nos ofrece un magnífico ejemplo de orden intelectual para la solución de una cuestión fundamental. A mí me parece, con todo, que será el otro, el siguiente maestro, Pablo Salceda, el que lo hace con más potencia, pero bueno, estamos para la solución de una cuestión fundamental para la época, nada menos que la cuestión de la libertad del hombre, la libertad que es la historicidad, diferente porque su obra quiere ser eso, un tratado, un manual que sirva para acercarse más fácilmente a tan difíciles temas de menor volumen lógico y ontológico. Su manual no intenta competir intelectualmente
con la obra monstruosamente elaborada de Suárez y Molina. Núñez conoce, más abajo, se sorprende uno de la capacidad de síntesis de este manual. Seguimos bajando en esta página, a ver, es una guía que en su esfuerzo por comprender y hacer comprensible la ciencia media, la libertad y la gracia, en definitiva, nos deja enfrentados ante los orígenes modernos de Europa, sus repercusiones en España y, naturalmente, en la Nueva España, porque se trata de un puente. En uno de sus extremos está el pensamiento de los hombres del XVI, los hombres del bullicio o siglo de Erasmo, Lutero, Copernicus, una nueva filosofía, una nueva ciencia, nuevas formas de religión, todo un cambio radical de estilo, un nuevo clima, casi un nuevo mundo, una sorprendente revolución en la forma de ser, pensar y creer, y fundamentalmente la comprensión de que la ontología humana no... y curiosamente desde el justnaturalismo, desde el justnaturalismo, Suárez llega a decidir, a comprender que la ontología natural humana es la de no tener una esencia sustancial predefinida, porque por la gracia de Dios, Dios nos ha constituido, junto con los ángeles, nos ha dotado de razón. Y la razón es el atributo que nos permite autoelegirnos. La radicalidad de Suárez se puede encontrar en la 19, en la Disputatio 19, donde Suárez enfrenta a Aristóteles y a Aquino. Aristóteles dice en la Ética, deliberamos sobre los objetivos y los medios, nunca sobre los fines. Para Aristóteles hay un modelo de vida buena. Es uno solo. No hay historicidad. Se puede deteriorar el modelo de vida buena. Hay gente que puede querer vivir peor. El modelo de vida buena para él es la polis y dentro de la polis el estudio. Ese es eso es así, o sea, la cultura material de vida está organizada, no hay otra. Y fines son los telos o los fundamentos que organizan la cultura material de vida, la cultura civilización. No se delibera sobre los fines, solo sobre los propósitos, los objetivos, si haremos una flota, si combatiremos a no sé quién, pero la vida, bueno, no hay historicidad. No es verdad que haya noción de historicidad en el mundo aristotélico, ni siquiera en Herodoto, aunque su libro se llame Historia, ¿no? Pues basta leerlo. Lo que sí que hay es la comprensión de la fragilidad de la condición humana. Eso sí. Pero no hay historicidad. Bueno, pues en la Disputatio 19, en uno de los momentos de muy flagrante arrojo de Suárez, porque procura siempre no enfrentarse así, dice, no, Aristóteles y Santo Tomás dicen que no se discute sobre los fines, o sea, que siempre tenemos un solo modo de vida. No, sí, los fines también son elegibles por el ser humano. Los fines también se equivocan. Evidentemente, si hubiera solo una vida buena, un modo de vida buena, las culturas, civilizaciones de los indios serían malas vidas. La cultura, civilización china sería mala vida. La japonesa sería mala vida. Serían malos etos malos, etos bárbaros. Bueno, Aristóteles lo hubiera dicho, ¿no? Ahí los escitas, vaya. Bueno, eso es lo que está entrando en trituración. Todo etos es en principio igual de bueno porque a los ojos de Dios, porque obedece a la objetivación de la acción usando la libertad que Dios nos ha conferido. Y eso además se abre a la puerta de las contingencias eso se descubre además que en el futuro esos etos pueden ir cambiando porque el ser humano es contingente, no es sustancial. La ontología humana es la contingencia y los futuros dependerán de la voluntad del ser humano. Y entonces este es el de retroceso. Este es el problema, esto genera un grave problema teológico, ¿no?
que, bueno, un creyente podría haberlo resuelto diciendo, pues, es un misterio, pero Dios lo conoce. Pero bueno, no queda así resuelto, ¿no? Ellos pretenden ir más allá. Paso a la 195. Fijaos que arriba pone el fondo de la cuestión es del hombre libre en relación con su creador. O sea, la cuestión fundamental es la del hombre libre, la libertad humana en relación con su creador. Y sobre todo, el problema gnoseológico que se le abre a Dios. Estamos incluso ante a mi juicio, ante una proyección hacia el problema gnoseológico sobre la historicidad humana, al primero al que se le abre es al ser humano. ¿Cómo podemos conocer el futuro si somos históricos? No se puede. Y entonces hacemos la proyección. ¿Cómo puede Dios? Oh, tenemos este problema. O sea, pero es un problema, a mi juicio, elaborado proyectando al cielo una cuestión epistemológica nuestra. Si somos históricos, ¿cómo podemos conocernos? Si somos históricos en nuestro futuro. Futuros contrafactos. Más el hombre Núñez de Miranda. Más atrás habíamos visto que, bueno, decidlo que, yo qué sé, o sea, yo voy, más atrás habíamos visto que en su manual Núñez, siguiendo a Suárez, plantea la cuestión. Dios tiene conocimiento condicional solo si conoce todos los condicionales verdaderos acerca de futuros contingentes, que es a saber cuáles serán cuando sean, futuros contingentes. Futuros no predeterminados, futuros que serán los que sean cuando sean en función de lo que estos seres dotados de libertad por obra de Dios hagan. Pero esta condición necesaria no es suficiente para los bañecianos, los rivales que acusan los bañecianos acusan a los suarecianos de pelagianos y los suarecianos acusan a los bañecianos de deterministas luteranos. Pero esta condición necesaria no es suficiente para los bañecianos, seguidores del Domenico Báñez, rival en estas cuestiones de Suárez, porque ellos, negando el conocimiento condicional, aún mantienen que Dios conoce los futuros contingentes condicionales de la misma manera en que conoce los absolutos. No hay la historicidad para ellos, no hay esta libertad otorgada. Dios nos pone constantemente a los hombres en todas las situaciones concretas y nos da la libertad de decidir, pero los acontecimientos nos los pone, en los acontecimientos en los que vivimos, nos los pone Dios. Este problema será elucidado por Matías Blanco, quien para mantener la posibilidad de la contingencia auténtica, agregará con Suárez las condiciones de verdad. Otra confusión que surge en torno a la locución conocimiento condicional es acerca de si denota los mismos objetos que el preconocimiento. Otras formas de conocimiento divino pensadas por la teología anterior tomista. Para Núñez, el conocimiento condicional no es simple preconocimiento, no es que Dios, porque no se refiere al futuro mismo, sino al futuro hipotético. ¿Cómo va a poder preconocer según la forma tradicional del conocimiento condicional? Dios un futuro que todavía no existe, que es hipotético. Es el problema de la historicidad. Estamos enfrentando el problema de la historicidad ontológica humana. Si es preconocimiento, no lo es en tanto preconocimiento del futuro, sino que lo sería en tanto la condición se cumple. Solo entonces llegaría a ser preconocimiento. Núñez entiende así con Suárez que el conocimiento condicional sirve de fundamento al preconocimiento de los futuros contingentes. Aquí es donde están intentando elaborar esta nueva forma hipotética de conocimiento de Dios sobre la realidad, ¿no? Y la razón es que el conocimiento condicional es el único medio de acceso para conocer la emanación misma de los efectos desde sus causas, de los efectos desde sus causas. Pero la causa de los efectos de la acción humana, porque Dios lo ha querido, es constantemente la libertad humana en cada momento.
Somos causa libre, esa es la frase. En suma, Dios no solo posee presciencia, sino ciencia condicionada. Él no solo conoce por su presciencia lo que cada criatura actualmente existente hará, dada la circunstancia en que actualmente se encuentra, sino que por su ciencia media Dios también conoce infaliblemente lo que cada criatura actual o posible haría libremente en el orden infinito de circunstancias en que ellas puedan ser puestas. Esto con todo sigue siendo una definición excesivamente probabilística, porque no solamente son órdenes infinitos, bueno, infinito ya lo abarcaría todo, ¿no? Pero sería como pensar un infinito sincrónico. No sé, en el siglo XVI es imposible conquistar África. Se ocupa Argel, se pierde. Se ocupa Valeta, se pierde. Se mete un ejército en Alcázar-Quibir, se machaca. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede conquistar África? Porque hay una unidad tecnológica. Por mucho infinito probabilístico que le echemos, es imposible pensar la conquista de África. A finales del 19, con 4.000 soldados se conquista Sudán, pero llevan ametralladoras pesadas, fusiles de repetición con munición de vaina, o sea, la desproporción tecnológica, pero eso es un impensable. Pero es que no es que era un impensable, es que era un inexistente en el siglo XVI. Pues estamos, la historicidad, el cálculo de probabilidades no puede agotarla, ¿no? Bueno, yo os doy mi opinión. Yo, a ver, más abajo, el párrafo final de la página 196. Los objetos conocidos por la ciencia condicionada son un tipo particular de seres posibles. Los futura possibiliter conditionata. Los posibles futuros. Es decir, aquellos seres que de hecho no existen, que carecen de existencia, que existirán en la medida en que la acción humana los genere. El ser humano como ser existente, un ser cuya esencia es no tener esencia, porque sigue, aquí es el trabajo de Suárez, ¿no? Su esencia es no tener esencia, porque Dios nos ha creado así, y su esencia es que nos tenemos que generar en existencia permanente y en esfuerzo, en fin, bueno, si el Cojú lo explica mucho mejor que yo. O sea, aquellos seres que de hecho no existen, aunque pueden o pudieron haber existido. Son así eventos posibles que no son, no han sido ni nunca serán, como en el caso de Adán tentado por el demonio antes que Eva. Bueno, en la literatura filosófica actual estos casos son denominados posibilidades no actualizadas, situaciones posibles no actuales o simplemente irrealizables. Bueno, son contrafácticos, condicionales contrafácticos. Sigo, interrumpid cuando queráis. El esfuerzo del padre Núñez ha sido 97, considerable. Se ha acercado bastante a las profundidades de ese inmenso océano que es la obra de Suárez. No ha agotado ni mucho menos la ciencia condicionada y apenas sí queda claro cómo funciona y se justifica, mas sí nos enseña por qué se hace problemático tanto negar como aceptar el preconocimiento de los eventos futuros. Si aceptamos el preconocimiento de los eventos futuros por parte de Dios, entonces Dios iría aprendiendo cosas. Esto haría que Dios fuera no fuera desde toda la eternidad. Si los negamos, estamos negando la historicidad humana e incluso la libertad ontológica humana y estamos cayendo en la predestinación. Su primer gran mérito es haber visto claramente que esta teología, poseedora de una de las claves de un modo nuevo de entender el mundo, la historicidad humana, merecía un estudio detenido y profundo. Ante todo, que la ciencia media aparece en este caso como una estructura inicial, como un armazón impuesto a la creación desde la eternidad. Un problema teológico. Este problema teológico no está trabajado en las disputaciones metafísicas. Lo deja clarísimo desde el principio Suárez. Esto yo lo he tratado en el de Gratia, que es el libro
que según señala Gallimard, que influye a Rousseau, ¿eh? El libro teológico. Pero en las disputaciones metafísicas, Suárez dice, la filosofía tiene que estar al servicio de la teología. Hasta aquí, filosofía hacia la teología. Siguiente frase. Pero para tener una teología que no sea un disparate, necesitamos una buena filosofía. Luego voy a hacer una buena filosofía. Y disputaciones metafísicas. Esto está en la introducción, de las disputaciones. Y entonces él, llegado a puntos como este, los trata marginalmente y dice, bueno, en todo caso, esto ya lo hemos hablado en otros momentos, no corresponde al libro. No porque esté desdiciéndose de lo que ha escrito sobre el debate de la gracia, etcétera, etcétera, sino porque considera que debe, primero, para hacer una buena teología, hay que comprender lo que es el ser humano como ser de existencia, como causa libre, es esto. Hay que aferrar eso que están descubriendo, ese descubrimiento tremendo de multitud de etos, de cambios constantes en la acción humana, libertad humana. Es esto, o sea, este es el asunto. Dice que escriben en impecable latín. Yo pasaría. Bueno, yo si interesa la rueda de lo que dice Octavio Paz, podemos leerlo. Yo incluso para ir al meollo, que es pero yo bueno, estoy muy de acuerdo con esa crítica que hace a Octavio Paz de que, no sé, o sea, tú puedes no saber teología y no tienes por qué saberla. Y puedes no, pero lo que no puedes es opinar ridiculizando un saber sobre el que no conoces y porque, pues mira, te encuentras con que están discutiendo la historicidad humana, ¿no? O sea, nada menos, ¿no? Si hay algo hasta la 206 que queráis... Pero un comentario. Esa crítica que Curie hace a Octavio Paz, que no digo que no esté justificada, no es un autor de mi especial simpatía, se le puede hacer a él mismo. Curie está haciendo una discusión continua, absolutamente ahistórica. Está hablando de autodeterminación, de libertad del hombre, sin ninguna consideración histórica, desconociendo o queriendo desconocer qué cosa pueda ser y qué cosa pueda, si acaso, tener que ver con el problema que él discute, el proceso de hominización, si es lo mismo antes de descubrir el fuego que luego de descubrir el fuego. Es decir, que el planteamiento de Curie es absolutamente intelectual, de un intelectual del siglo XX, criado en una determinada atmósfera intelectual, con desconocimiento voluntario de los resultados de un montón de ciencias. Quizá un desconocimiento mucho mayor que el que Octavio Paz tiene de la teología. Yo no creo que Curie desconozca. O sea, lo que Curie está planteando es el siglo XVII y los saberes del siglo XVII. Sí, pero está haciendo un planteamiento en el que la variable tiempo no interviene. La gracia divina ha actuado no sabemos cuándo. Si antes del descubrimiento del fuego, si después, si los siervos de la gleba eran igual de autodeterminantes que los esclavos romanos. Es una ausencia
absoluta de historicidad en su planteamiento, como por otra parte no puede dejar de ser en un planteamiento que parte de la creación divina del hombre y de la gracia que supone. Y que el debate que estamos comentando es un debate absolutamente teológico, pero es un debate que tiene fuera de esas coordenadas muy poco que ver con la problemática de la libertad humana. Yo creo, Es perdón, mi meta opinión. Es una meta opinión. yo personalmente, Manuel, sin compartir gran parte de los presupuestos teológico-filosóficos de Curi Camacho, pienso que en ningún caso se pueda poner en paralelo su tratamiento de lo que nos está presentando con lo que hizo Octavio Paz, especialmente a partir de los años 60, 70 y 80, que es cuando creo que publica el libro de Sor Juana Inés de la Cruz. Creo que es cierto que en ocasiones Curi tira para casa y que está metido en fregados y en batallas intelectuales, y en este sentido a veces puede, eh, bueno, podemos estar o no de acuerdo con él, con sus críticas, pero el tratamiento y la seriedad de los materiales que trabaja Curi Camacho, creo que no son en absoluto similares a lo que hacía Octavio Paz, que al final siempre era proyectar sus intereses y los intereses, en cierto modo, de clase, y los intereses a favor del capitalismo, en todo aquello que analizaba y que trataba, sea historia, filosofía, literatura, etc. A mí me parece Sí, que no es una crítica en absoluto yo válida. eso no entro, no lo dudo. El libro de Paz sobre Sor Juana Inés no lo he leído y es muy posible que creo que si Curi dice que Paz no tenía conocimientos para hablar del tema, lo creo. Yo lo que estoy diciendo es que lo mismo se le puede decir a Curi. No se puede hablar de lo que él habla desconociendo la paleontología, queriendo desconocer la paleobiología, la antropología y los resultados de las ciencias, al menos desde el siglo XVIII. Cosa que solamente puede ser objeto de decisión a partir pues, de la fe y de una determinada creencia en qué es el hombre y cuál es el origen de su libertad. En efecto, así es. Pero que hay un desconocimiento total, una ausencia, yo no sé si desconocimiento, hay una ausencia total de cualquier consideración histórica en el tratamiento de Curi. Eso me parece, bueno, Yo, es un hecho. Manuel, creo que él está trabajando el pensamiento del siglo XVII. El pensamiento del siglo XVII que a él le interesa trabajar y en el sentido que a él le interesa trabajar. Había pensamiento evolucionista muy anterior al siglo XVII, prácticamente desde Aristóteles, que él decide... No, Aristóteles no es evolucionista, es fijista. Las categorías aristotélicas precisamente es el antievolucionismo, Aristóteles. Puede ser considerado, si quiere, materialista, pero no es, o sea, las especies no... Y es más, bueno, en fin, Aristóteles es fijista, no por problemas filosóficos, no por creencia religiosa, no, por problemas filosóficos. Yo creo que o sea, creo
que él asume unos escritores en los cuales está por primera vez apareciendo la idea de historicidad humana, y este es el elemento fundamental. La historicidad humana, tal y como la plantea Suárez, no voy a hablar ahora de Curi Camacho, la historicidad humana tal y como la plantea Suárez, está muy por detrás, está muy por delante del fisicalismo del 18. El ser humano Yo es no lo que... creo que estén hablando de historicidad, yo creo que están hablando de de libre albedrío, que no es lo mismo que historicidad. Historicidad requiere conocimiento científico. Libre albedrío es el atributo que tiene una persona de decidir una cosa u otra, que no es historicidad. Puede dar lugar a la historicidad, pero a una, a otra, a un conjunto infinito e indefinido de posibles evoluciones históricas. La única manera de conocer cuál es la real es estudiar. Bueno, te No, aseguro no que especular sobre el conjunto infinito de posibilidades históricas abiertas por el libre albedrío. Y el problema que él trata es la compatibilidad del libre albedrío con el dogma. Y ese es su problema, no es el problema de la historicidad. el libre albedrío, por ejemplo, en las disputaciones metafísicas no es tema. El libre albedrío, porque son filosóficas. A ver, lo que sí que ha pasado es que han reconvertido la noción libre albedrío. El ser humano puede sublevarse contra Dios haciendo lo contrario que quiere Dios, lo han convertido en algo tal como el libre albedrío es que nosotros podamos elegir nuestras propias culturas en constante cambio. Eso es lo que Báñez, o sea, eso es lo que la modifica en el debate teológico. O sea, hay un significado del libre albedrío entendido como lo propone Santo Tomás. Dios te va a poner ante esta situación. Tú podrás hacer esto u otro. Ante esta situación, tú podrás hacer lo que Dios pide o no. No, el libre albedrío es que se ha convertido en que nosotros no tenemos eticidad fija. Que es el tema de la eticidad estaba fuera del libre albedrío. Para Aristóteles había una eticidad fija y no había problema de libre albedrío, porque la divinidad no intervenía. O sea, estamos ante esta disrupción de encuadre de todo un pensamiento anterior. O sea, no somos seres por participación, que sería, no somos seres, la participación es que seríamos seres que sustanciados, parte de una sustancia creada por Dios. No somos seres por participación. Somos seres que tenemos que autoelegirnos. Esto, hasta ahí llega. Hasta ahí. Es la apertura. Es la apertura. Inmediatamente Pero ese enunciado mismo, somos seres que tenemos que autoelegirnos. ¿Cuándo? Ya, ahora, siempre, desde el siglo XVIII, desde después de la invención del fuego, desde antes, podemos autoelegirnos con independencia de que haya una catástrofe climática. Es un planteamiento absolutamente intelectual y separado del conocimiento real, del conocimiento que tiene influencia precisamente sobre esas cuestiones. Lo ignora, porque está obligado a ignorarlo. yo no lo veo así, o sea, pero bueno, podemos, de acuerdo, queda... Sí, tenemos ese desacuerdo. Bueno, Simplemente quiero expresar sí, el sí, desacuerdo, sí. porque creo que alguien debe de expresarlo. En este caso soy yo. Está bien, sí. Pero Manuel, ¿no estás siendo un poco reductivista en tu concepción de lo real al decir que en la medida en que Curie no se interesa en este libro por conjuntar
su objeto de estudio y su historización de esta tradición de pensamiento, ¿no te parece que esto también es un conocimiento pegado a lo real, aunque no esté trabajando desde las ciencias explícitamente? Porque yo diría que esto también es conocimiento real y también es una parte de la realidad. Y Yo lo que nos diría que está- el reduccionismo es el suyo, porque decide acotar el dominio en el que su problema puede ser planteado y discutido y quizás resuelto, decide acotar ese dominio a un terreno puramente intelectual y de decisión divina. Eso para mí es un reduccionismo teológico. Yo no estoy negando que él pueda operar con reduccionismo. Estoy diciendo que al decir que se separa completamente de lo real al plantearlo así, quizás estamos también oscureciendo el valor de esta tradición de pensamiento que luego tiene influencia directa en pensadores de la modernidad o de otras modernidades que el capitalismo, digamos, no ha integrado, que ha dejado de lado, que ha eh, despreciado, que ha, etcétera. Eso Yo, no lo sé, a ver, quizás sí, o pero sea, hay una pieza importantísima y es la Quiero destrucción. decir, perdón, para valorar el contenido de este libro, es que creo que es algo que va que va repitiéndose. Para valorar el contenido de este libro y las reflexiones al respecto, me parece que no hace falta estar de acuerdo con Curi Camacho. No hay que compartir necesariamente su modelo, su valor, al contrario de lo que le pasa a Octavio Paz, está en lo que nos cuenta. Octavio Paz hace literatura siempre y además lo acepta. Cuando hace historia está haciendo literatura, cuando hace filosofía hace literatura, porque además siempre hay que dejar caer una sombra de duda en todo lo que se dice. Yo creo que Uri Camacho es muy es claro a la hora de mostrarnos esta tradición y que no tenemos por qué compartir sus presupuestos o su visión de lo real, aunque a mí me parece que sí es bastante amplia porque constantemente está hablando pues, del psicoanálisis. Quiero decir, no es algo que yo esperara en un teólogo en un primer momento y no sé, es que lo comprendo, sí, es pero creo muy que no hace curioso que falta. sus referencias sean el psicoanálisis y Heidegger, por ejemplo. Y luego se atreve a decir que Auschwitz origina en la Ilustración, pero al parecer Heidegger no tiene nada que ver con ello. A mí eso me Tampoco hay que parece ser hitleriano respetable. Eso para valorar la obra de Heidegger, ¿no? me parece respetable. Yo lo único que digo es que eh, los problemas que él plantea, el decidir ignorar eh, la inserción del hombre en un sistema más amplio, que es la naturaleza, la influencia que tiene, la capacidad, todo eso tiene que ver con la libertad. La libertad no es un problema que tenga que ver con que Dios tenga un conocimiento mediado o inmediato. No, tiene que ver con que el hombre es un ser natural y está inserto en un sistema más amplio, es la naturaleza, y tiene una historia. No es lo mismo antes de la investigación, de la invención del fuego que después de la invención de la máquina de vapor. El concepto de autodeterminación y las posibilidades que ésta pueda tener dependen esencialmente del conocimiento de, llámalo como quieras, Hegel dijo, del conocimiento de la necesidad.
Bueno, el conocimiento de la necesidad. Eso, Manuel, dicho así, sería muy determinista. Es decir, en filosofía el gran No, debate... no pongamos adjetivos, porque puestos a poner Bueno, sí, adjetivos, no, pero en yo filosofía... afirmo que Hegel tiene razón. La libertad depende del conocimiento de la necesidad, No, pero de lo que es necesario. Es claro, decir, yo he de conocer si va a hacer buen tiempo mañana o no va a hacer buen tiempo mañana para decidir vestirme de una manera o de otra. Ese es cualquier otro concepto de libertad es literario. Es literario, pero no afecta a la vida de la gente. bueno, vamos a ver. El debate filosófico, que no el teológico, el debate filosófico consiste en triturar el determinismo físico de la física aristotélica. Y eso lo hace Suárez, no Curi Camacho. Suárez tiene que, porque según el modelo aristotélico de la física aristotélica, causa-efecto, el determinismo es inapelable. Entonces, estamos en las disputaciones metafísicas, lo que hay es un combate contra la física aristotélica causa-efecto. Pero yo incluso discutiría eso. Suárez, en primer lugar, no está claro que interprete bien a Aristóteles. Suárez lee a Aristóteles de arriba a abajo como buen teólogo, empezando de la metafísica y siguiendo por la física. Y tenía que haberle hecho al revés, empezando por la física y derivando de ella la necesidad de la metafísica, que es lo que hace Aristóteles. En segundo lugar, desde Aristóteles hasta Suárez hay infinidad de pensadores que rompen con el supuesto determinismo que Aristóteles critica en Demócrito, quien se supone que es un determinista es Demócrito. Aristóteles lo que sí que hace es remitir la investigación a las causas y a las causas, a 4 tipos de causas. Pero eso en sí no es el determinismo. Pero es que Epicuro ya es un antideterminista, Lucrecio es un antideterminista, Gassendi es un antideterminista. En fin, una pléyade de pensadores que critican el determinismo. No es cierto que haya un periodo de la historia del pensamiento dominado por el determinismo aristotélico. Eso yo no lo veo así, vamos. Pero Manuel, el antideterminismo o la historicidad no puede ser en ningún caso el conocimiento de la necesidad, en mi opinión. Me parece son términos absolutamente No, yo he antitéticos. dicho la libertad. He dicho que la libertad exigía el conocimiento de la necesidad. Lo contrario es llamar libertad a cualquier hasta fantasmagoría o hacer literatura. Pero para tomar libremente una decisión hay que conocer qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Yo puedo decir saltar por un balcón, pero llamarle a eso libertad, que es conocer la ley de la gravedad, no nos lleva a ningún lado, más que a una especulación puramente académica. Mm, Y ese es un problema distinto de la historicidad. La historicidad es un problema empírico que ha sucedido en la historia. Ha sido, pues eso, porque hay evoluciones ligadas a el descenso de los árboles y el caminar erguido y la liberación de la mano, el descubrimiento del fuego, por qué el cerebro crece, por qué al crecer el cerebro cambia su estructura y la corteza cerebral. Esas son cosas que desde mi punto de vista son relevantes para conocer la historia y cómo se llega a formar
lo que llamamos el hombre, el Homo sapiens, sapiens. No son cosas secundarias ni que se puedan poner entre No. paréntesis, salvo si Todo lo contrario. uno cree que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, ahí se acaba la discusión. Ahí estamos de acuerdo que se acaba la discusión. Yo lo que diría es que justamente el corolario de la comprensión científica del proceso de hominización, yo creo que la mejor versión de la comprensión del conocimiento que se tiene a día de hoy del proceso de hominización es justamente cuando se llega a la conclusión de que el hombre deja de ser un ser natural y que el ser humano es cultura. Entonces, en cierta lectura... Yo no estoy de acuerdo con eso. El ser humano es un ser natural. Bueno, y tanto que es natural. Tú eres médico, ¿no? Sí. Pues fíjate, las leyes físico-químicas operan en todo lo que tú haces. Entonces, pues fíjate mira, si es natural. Otra cosa es que además de ser físico-químico sea más cosas, pero eso no hace que deje de ser natural. Pero Tiene que nacer de una determinada manera, muere, se descompone. Pero no explica la miríada de civilizaciones, de éticas y de culturas que se requieren. Por supuesto que no. Eso no significa que no sea natural. Ni siquiera explica la manera de enfermar y de curarse y de abordarla. La unidad físico-química. Lo que no es natural es sobrenatural. Yo aún no he visto cosas sobrenaturales. Puede que las haya, pero yo no las he visto. Entonces el hombre es un ser natural. Y aparte de eso, muchas más cosas. Cultural, lo que no es ningún otro bicho natural. O lo es en un grado ínfimo. En efecto. Cultural y social. Y más cosas. Sí. La idea de naturaleza también tenemos que ampliarla, más allá de la mera realidad físico-química. Bueno, a mí, cambiando un poco de tercio, de toda esta ajuste de cuentas que hace Cury con Octavio Paz, aparte de que la cita larga que tiene en la página 200 y pico deja claramente en evidencia la soberbia con la que Octavio Paz habla sobre Sor Juana Inés de la Cruz y sobre Núñez, a mí a lo que me invita es a reflexionar sobre qué mal conocemos la historia por ejemplo, del desarrollo de las ideas. Porque tenemos una visión tradicional, progresista, pero tradicional. ¿Por qué? ¿A qué me lleva esto? ¿Por qué digo esto? Dice, porque en la página 199, Cury Camacho reconoce que Núñez era un señor que rechazaba el racionalismo y que pugnaba por defender los más insostenibles elementos del tradicionalismo. Por tanto, es un autor que a priori la posición, digamos, rápidamente aceptable en el mundo progresista sería rechazarlo. Es un tradicionalista que no tiene, y encima mira lo que dice Octavio Paz sobre él. Pero al mismo tiempo, este tradicionalista antirracionalista se preocupa, en la página 202, del problema de si el hombre no es libre, porque la libertad sea incompatible con la gracia divina, o si por el contrario la ciencia media hace compatible al hombre con su creador. Es decir, está plenamente inserto en los problemas filosóficos políticos de su tiempo, como ha explicado al principio del libro, que es el momento de la reforma, la contrarreforma, el surgimiento del racionalismo. Es decir, que en los lugares más insospechados por la forma, por la tradición progresista de interpretación de la historia del pensamiento, encontramos, por ejemplo, en el mismo Núñez, por no hablar ya de Suárez, elementos fundamentales para replantear distintos problemas. Distintos problemas, como el problema mismo de dónde surge la reflexión
la autorreflexión colectiva más que permite elaborar un programa, digamos, de emancipación en un momento determinado. Pues resulta que está en manos de sectores que está en sectores que rechazamos a priori por tradicionalistas, algunos elementos clave para interpretar, pues en este caso, por ejemplo, la libre autodeterminación del ser humano. Ya digo, no solamente en Suárez, sino también en los jesuitas novohispanos. De nuevo, también la crítica que le hace a Octavio Paz, bueno, es de cajón, es de cajón, dice Octavio Paz, la traslación de sentido lo llama él. Dice, bueno, en lugar de hacer una lectura hermenéutica, Octavio Paz hace una lectura desde su comprensión del hombre del siglo XX, pero que tampoco eso es lo que decía Marx. No es que para entender al mono hay que comprender el hombre, que es lo más evolucionado. Es que lo que hace Octavio Paz es disfrazar al mono de hombre y decir, mira qué mal se comporta como hombre. Es decir, no hace un análisis hermenéutico. Bueno, esa crítica también me parece interesante porque es bastante habitual. No solamente en el terreno de la filosofía, sino, por ejemplo, en el terreno de la interpretación de la historia. ¿Qué pasa en América una vez terminada la conquista y hasta la independencia? Tema que, por ejemplo, dice Curie, que forma parte de un desarrollo, de una evolución histórica que va generando nueva realidad y nueva necesidad, pero que es absolutamente, está ausente en la reflexión, o casi absolutamente, tenemos, bueno, Bolívar, Echeverría y alguno más, de la reflexión, digamos, progresista, ¿no? El discurso, si vemos cómo se ha construido el discurso comunista en América Latina, es realmente de una pobreza tremenda, empezando por el ensalzamiento sacral del indigenismo y ahora por las nuevas corrientes que están llegando, neoculturalistas, que son realmente penosas, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha llamado la atención de estas páginas. Como, bueno, pues Curie dice, no, si es que donde está la verdad está en el texto y en la comprensión del texto. La verdad del texto está en el texto mismo, no en la interpretación que hagamos del autor con las categorías de hoy. Y luego la importancia que tiene conocer, porque claro, aquí estamos hablando de los jesuitas novohispanos, pero toda la filosofía española del siglo XIX, que parece que es pura tradicionalismo carpetobetónico, del cual no se puede alimentar en absoluto un discurso, digamos, emancipador hoy en día. Bueno, igual habría que volver a reflexionar esas cuestiones. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que hay que recuperar muchísimos elementos del pensamiento que se ha llamado conservador. O sea, en esa tesis estoy más a favor de lo que dice Fusaro, de quienes están en contra de él. Creo que hay que recuperar el hablar, por decir una cosa, de la familia, por ejemplo, y que hay mucho en la coyuntura actual. El pensamiento progresista y transformador tiene que dejar al lado y desembarazarse de una serie de clichés que han dominado el siglo XX en la izquierda y que son inútiles. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que has dicho. Que las gemas y las joyas pueden y deben de buscarse allí donde estén, no allí donde determinados rótulos las hayan colocado. Y también estoy de acuerdo con lo que dice respecto de la filosofía española, de la ignorancia que existe respecto de ella, como si aquí no hubiera habido una producción y un pensamiento independiente que tiene muchas cosas inspiradoras y en las que
habría que intentar apoyarse. Pero eso no es lo que yo había tratado de decir. Yo había tratado de decir que desde mi punto de vista, cada uno hablamos de nuestra visión del mundo, pues por ejemplo, desde mi punto de vista, el hombre es un ser natural. Pues, ese es el axioma número 1. Pero no soy un reduccionista, al contrario. Me considero un materialista dialéctico. Y dialéctico significa que hay saltos cualitativos y que hay irreductibilidades y que hay inconmensurabilidades. Una de ellas es la cultural que citaba Antonio, pero que esas inconmensurabilidades no eliminan la base natural. Y me remito, yo sé, a los efectos de la dana, a los efectos del cambio climático y Pero Manuel, estás enfrentándote ante la escuela justnaturalista. O sea, estás en la escuela filosófica de derecho natural, es esta. El derecho natural y el ser humano como ser natural es esta escuela. La que va de Vitoria, pasa por Suárez, hace la Revolución Francesa, se la cepillan por ser... Son los que piensan que el ser humano es un ser y tiene derechos naturales. O sea, ahí no hay un... es que no se puede, creo que no puedes... yo creo que el justnaturalismo y la idea de derechos naturales como un concepto eterno, atemporal y innato, no creo que haya existido siempre. Es un producto histórico Claro. y relativamente reciente. O sea que no es lo mismo decir el hombre es un ser natural, que lo que significa es que tiene que comer y que se va a morir. Esencialmente, tiene que comer y que la especie, si quiere continuar, tiene que reproducirse vía sexual, porque nos ha tocado así. Hay otro tipo de organismos que lo hacen por otras vías. Entonces, eso es que el ser humano es un ser natural. Como tiene que comer, tiene que arreglárselas para organizarse de manera que pueda haber alimentos y puedan repartirse de determinadas formas. Y eso es lo que causa una estructura social. Pero esta escuela defiende eso. Sí, perfecto. En eso yo estoy de acuerdo. Otra idea distinta es que el hombre, por el hecho de nacer hombre, es sujeto de unos derechos, pues les llamamos derechos humanos. Eso es una idea mucho más tardía, de la que yo comulgo, pero comulgo en el sentido de que yo hoy, en el siglo XXI, creo que esos derechos son unos, y muy probablemente en el siglo XXIII la gente pensará que son otros, más o menos. Y en el siglo XVI pensaban que eran otros, porque cuando en el siglo XVIII se redactan las constituciones americanas y se habla de derechos humanos, no se está pensando en todo el mundo. George Washington tenía sus esclavos, estaba pensando en ellos. Pero esta gente sí que es por neoestoica universalista, ¿eh? No los americanos, esta gente, o sea, la síntesis del justnaturalismo la fabrica Vitoria, uniendo la escuela estoica, el estoicismo que llega por el derecho romano, bueno, esto es Tierney, o sea, no, y el aristotelismo, una síntesis, que al mismo Brian Tierney, el gran dice, queda muy sorprendido, dice, debe ser que se confundió por la síntesis que hace. Bueno, claro, Vitoria se había pasado 20 años o sea, no conoce. Vitoria coge el derecho romano, el viejo derecho, el derecho romano maduro, en el cual se ha ido introduciendo el estoicismo. El estoicismo mantiene que hay una sola humanidad. Hay una sola humanidad, no hay razas, una sola humanidad. Hay una providencia, una sola humanidad. Y hay unos derechos universales. O sea, la idea de unidad, humanidad una es estoica.
Aristóteles es esclavista. Aristóteles no tiene la idea de humanidad una. La síntesis del el derecho romano les llega por derecho canónico y él hace una síntesis de Aristóteles y entonces los derechos son derecho a la libertad, derecho a la vida y lo que la alimenta, derecho a la comunidad, a la república y derecho de tiranicidio. Derecho de matar a cualquier persona que atente contra la libertad, contra la vida y contra la república. Estos son los 4 derechos que van a Robespierre, ¿eh? O sea, esto es lo que esto es lo que está, por ejemplo, en el libro de Mariana. El libro de Mariana, que es una cosa extravagante, que Felipe II le diga a Mariana que escriba un libro a su hijo al príncipe, un reloj de príncipes, ¿no? Como lo hubiera podido hacer Guevara. Pues va y se lo pide a Mariana. Y Mariana dedica en el libro capítulo larguísimo a la posibilidad de cometer tiranicidio contra el monarca. Se puede, pero el monarca, sí, pero también. Pero, y con cuchillos, pero el cuchillo es vil. No, pero si el monarca también, y con veneno contra el monarca, pues o sea, esto es el libro apabullante. O sea, estos 4 derechos, ¿no? Son los sintetizados por Vitoria. Y luego, y Vitoria genera una antropología optimista, pero lo hace de otra manera. Coloca todo esto en la naturaleza humana, bueno, es lo mismo. No, bueno, sí, coloca todo esto en la naturaleza humana antes del pecado original. Y, o sea, todo esto no viene luego después del pecado por la gracia divina, sino son los constituyentes naturales del ser humano desde el principio. La república, bueno, nos parecerá una desmesura, pero es así. ¿Cómo no iba a haber una república si no fuera, aunque no fuera más que para organizar las alabanzas a Dios? O sea, hay una república por origen justnaturalista y hay unos derechos justnaturalistas anteriores al pecado que, bueno, todo esto será considerado, incluso será rebajado en el debate. Los dominicos lo rebajarán porque, claro, es demasiado pelagiano en el debate posterior, ¿eh? Pero bueno, es así. Y luego viene este justnaturalismo en el cual se llega a construir, se debate si hay es el gran debate sobre si hay una naturaleza preexistente a todo, y ese debate lo encuentras en el primer discurso de Robespierre, de Rousseau, sobre si existió o no existió un hombre y si podemos pensarlo y de qué manera. Dice, bueno, si pudo existir quizá, podemos inferirlo porque ha habido cambios culturales. Esta es la idea que toma Suárez de Cayetano, del cardenal Biot. Con lo cual, bueno, fijaos que la naturalización de Suárez es una naturalización hacia el cero, hacia la plasticidad. Me explico, no sé si me doy a entender. No se trata de compartir, sino si me doy a entender. Si me doy a entender, ¿no? Bueno, pues Yo creo que sí, pero lamento decir que son las 8 ya. Casi. Sí, vale. Bueno, pues podemos hacer una cosa. Dejamos el Pablo Salceda, que a mí me parece interesantísimo porque es mucho más filosófico. Bueno, mucho más brillante el Pablo Salceda, además. Podemos dejarlo, podemos partir de la página 207 y en adelante. De acuerdo, yo sí. Para dentro de 14 días. De la 207, ¿qué ponemos? ¿Cuántas páginas ponemos? Da un poco igual porque luego hacemos siempre Luego hacemos de nuestra capa un sallo, claro.
lo que digamos de sí, pero vamos, hombre, 207, bueno, lo más normal es que vamos a hacer el capítulo ese de Pablo Salceda. Si Sí, hacemos el de termina el Matías capítulo. Blanco, pues bueno. Hacemos el 207, hacemos el Pablo Salceda. Venga. Sí, hasta la Pues hacemos Pablo Salceda. 237, que A es la- José Pedro Cesati e Ignacio Camargo. Vale. Podemos dejarlos ahí. Yo me permito sugerir, y esto para dos reelectios para cuando acabemos el libro, si es que lo consideramos oportuno. La 19, dos reelectios, disculpen, dos disputatios. La 19 y la 31. ¿eh? Así que hay que leerlas antes. Habrá que leer. Hombre, además, bueno, son infernales porque las defensas contra defensas, bueno, eso que dice, son monstruosas. Los contrafuertes para evitar, bueno, de repente en la 31, discutiendo sobre la existencia humana, se ve obligado a hablar sobre la existencia de Cristo, sobre Cristo como existencia, no que niegue a Cristo, sino sobre el problema de Cristo y la existencia, o sea, se ve obligado a ello. La Relectio 31 es tremenda, pero la existencia es la prioridad ontológica de este modelo humano. O sea, claro, es que es por primera vez que la palabra existencia cobra el sentido en el que la estamos usando nosotros. Sistere ex tenía otros sentidos. Bueno, era muy importante. Sistere ex era tener entidad fuera de las causas que te han producido. Este es el origen latino. Pero, y bueno, ya está bien, ¿no? O sea, tener propia entidad al margen, con independencia del ser que te causa, que te ha causado, que te ha originado, es un acto brillante intelectualmente. Pero es que va mucho más allá el término de existencia. Pasa a ser la palabra existencia tal y como lo usamos ahora. ¿eh? Bueno, yo sugeriría esto. Como tenemos mucho tiempo, lo valoramos. La 19 es una preciosidad, la 31 es un infierno, pero es maravillosa. Vale, pero solo decir que recordar que la 19 son 150 páginas y la 31 no sé, pero la voy a pegar a la 19 para enviarlo Un cacho más largo. en un kit completo. Es más larga. Pues entonces estamos hablando ya de más de 300 páginas. Sí, sí. Habría que ver si en algunas antologías que son muy malas hay Un momento, Joaquín, detengo la grabación. Vale. Tengo la grabación. Y seguimos. Habría que ver ya.